a un alérgeno alimentario específico. Generalmente son proteínas o glicoproteínas de los alimentos. Hay que diferenciarlo de la sensibilización, ¿cierto? Que es un concepto distinto, que hace referencia a la presencia de IgE contra un antígeno específico, ya sea detectada en vivo, como una prueba de esta cutánea de TIC test, o in vitro, que se hace en inmunoensayo. Por esto, un paciente que está sensibilizado a un alimento puede no ser clínicamente tener una respuesta clínica evidente, y eso hace decir que solo está sensibilizado a ese alimento y no tiene una alergia en sí. Por eso estos exámenes hay que interpretarlos siempre en relación a la clínica. En cuanto a la alergia de proteína de leche de vaca en sí, es una reacción reproducible a una o más de las proteínas de leche de vaca. Esto es importante destacar lo que es a la proteína y no el azúcar de la leche como la lactosa, que a veces muchos pacientes que se confunden respecto a eso. Generalmente se presenta en los 2 primeros años de vida, con mayor incidencia en el primer año, y a diferencia de otras alergias alimentarias, como por ejemplo maní, nueces, pescado y mariscos, que generalmente se desarrollan en edades posteriores. Estos son los principales alérgenos de la leche de vaca, que son los del suero y aquellos que están en relación a la caseína. Los principales que se ha visto que los niños hacen alergia es a la beta-lactoglobulina, y de las otras a la alfa y a la beta-caseína. Son las principales proteínas alergenas que se encuentran en la leche. En cuanto a la epidemiología, es bien variable alrededor del mundo y también se ha visto una evolución en los últimos años. Se dice que en toda la población a nivel mundial se dice que la prevalencia es bastante diversa, entre 1 a 10% de la población, con un promedio de 8% en países occidentales, y esto ha ido en aumento principalmente en las áreas urbanas de aquellos países que ya han pasado al desarrollo. En Chile, en un estudio del 2014, se evaluó en escolares de la ciudad de Santiago de Chile y se dio una prevalencia del 5,5% del tipo IgE mediada, lo que es bastante considerando la edad en que se estudió y el tipo de alergia. Se dice que alrededor del 5 al 10% de todos los niños alérgicos son alérgicos alimentarios múltiples, es decir, tienen reacción a más de 3 alimentos, cosa que no es poco, porque ya la dieta se hace bastante más extensa y más limitada. Y en 40% a más de un alimento, que también es un número bastante alto y que cada vez también se ha visto que va más aumentando la alergia alimentaria múltiple más que la PLB solo. Lo bueno es que la mayoría se resuelve espontáneamente, ya un 90% alrededor del año, y son bastante pocos los que pueden llegar a estar con una alergia alimentaria. Dentro de los factores de riesgo son variados, se dice que habría algún factor genético, también está presente la teoría de la higiene, ¿cierto? Que han mejorado los hábitos de higiene, la urbanización, que es una de las teorías por lo cual ha aumentado, principalmente en zonas urbanas. En cuanto al sexo, se dice que los hombres tienen mayor prevalencia a PLD, mientras que las mujeres la alergia de frutos secos es la que predomina. También en cuanto a la raza, etnicidad, los occidentales versus los orientales, antecedentes familiares de atopia como uno de los factores de riesgo más importantes, como vamos a ver, y acá aparece la prematurez, que es uno de los factores de riesgo que se ha estado estudiando en los últimos años, para ver si la prematurez es un factor de riesgo por sí solo o es una asociación solamente. En cuanto a esto, este es uno de los estudios más grandes que encontré, que estaba publicado en el año 2018, que se hizo un grupo control, caso control, que se analizaron diversas características de los niños que habían presentado alrededor de 110, 140 niños en cada uno de los grupos. Y en esta gráfica se muestran los que fueron más significativos. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos la educación materna. A mayor nivel educacional de ambos padres, pero principalmente el de la madre, vemos que el riesgo de alergia aumenta. También la presencia de mascotas es uno de los pocos factores que se ha visto como más bien protector, como lo vemos acá del otro lado del gráfico. Historia familiar de alergia como factor de riesgo, haber nacido en primavera, y acá apareció la prematurez, que ellos lo analizaron y les dio significativo como factor de riesgo de alergia alimentaria. Y los otros datos no eran mayormente significativos. Esta fue la tabla donde especificaban los OR, y vemos que la prematuridad dio un odds ratio de 2.5. Iba desde el 1.04 hasta el 6.22. Lo que sí no fue significativo para el riesgo de alergia IgE mediada, pero sí para la no IgE mediada y de tipo mixto.
Y ahí tenemos otros a destacar, como lo dijimos, la historia familiar de alergia, principalmente cuando es de tipo atópica, que el OR llega a casi 4.4. En cuanto a la alimentación, ¿con qué habían estado alimentados los niños al momento del diagnóstico? Obviamente los niños con fórmula habían tenido mayor riesgo que los que habían estado alimentados con leche materna, aun cuando la leche materna era extraída. Ellos vieron como alimentación al pecho o alimentación en botella. Y la educación materna, que vemos que cuando la mamá tenía una educación superior, el riesgo era también de 4.8. ¿Y es porque tienen menos lactancia materna? No, creían que era con el tema de la higiene, relacionado al tema de hábitos higiénicos, urbanización, menor exposición a contaminantes. Chancho limpio en el cuerpo. Exactamente. En cuanto a las formas de presentación de las alergias en general, un repaso, ¿cierto? Las alergias en general, no solo la APLB, pueden tener una reacción desde muy simple, como un pequeño rastre en la piel, un poco de rinitis, hasta un shock anafiláctico que puede determinar la muerte del niño, espasmos laríngeos, paro respiratorio, etc. Y es algo que a veces no se tiene considerado, no se le da la gravedad que corresponde. Si bien en nuestro caso la mayoría de los casos son no IgE mediada, que son con síntomas más lentos, en caso de que tengamos un niño alérgico y que responda de tipo IgE mediado, puede llevar a la muerte en pocas horas, lo que no es menor. Ya, como decíamos, las no IgE mediadas, que son las más frecuentes, y en este caso, la proctocolitis inducida por proteínas de alimentos es lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver, que es la sangre en deposiciones, pero no es la única manifestación, es solo una de ellas, ya que las no IgE mediadas también pueden tener enterocolitis, como hemos visto también en algunos de nuestros niños, que compromete la mayoría del tracto intestinal, enteropatía, que son casos más leves, y también descrito una hemosiderosis pulmonar inducida por proteína de alimentos. Y las mixtas, que pueden ser IgE mediadas o no IgE mediadas, que tenemos la gastroenteritis eosinofílica, la fascitis eosinofílica, que principalmente se manifiesta en niños con reflujos severos y poco respondedores al tratamiento, y la dermatitis atópica, que aquí se manifiesta generalmente con una dermatitis perianal de difícil manejo, que a veces solo es el síntoma y una de las primeras cosas que también a veces hace sospechar. Es decir, como resumen de toda esta gráfica, la proctocolitis es solo una de las formas de manifestación. O sea, el sangrado es una de las tantas formas que se puede manifestar la alergia. Este es un estudio de una UCI neonatal, no hacían separación, como que había prematuros y no prematuros. Todos los niños empezados a una UCI con un nene de 111, una mediana de peso de 2.600 y una edad gestacional casi 37 semanas. Lo que destaca en este estudio, que no había sido analizado previamente, es que en el 40% de los casos los síntomas se desarrollaron los primeros 6 días de vida, lo que es bastante precoz en relación a cuando se presenta en edades posteriores. Y acá analizaban los síntomas y predominaban los síntomas gastrointestinales: vómitos, sangre en deposiciones, distensión abdominal, diarrea, pobre succión y aumento de residuo gástrico en menor medida. Y de los otros síntomas destacaban los síntomas sistémicos en un 20%. Había niños que habían presentado con hipotensión, dificultad respiratoria, y habían evolucionado en algunos casos como otros. Y ¿cómo se alimentaban ellos con pura leche? Había de todo. Sí, aquí era mixto. Había lactancia sola, había niños que habían estado con alimentación materna exclusiva, etc. Lo que ellos no vieron diferencia significativa en el tipo de alimentación que estaban recibiendo, y tampoco había diferencia significativa en el tiempo en el cual habían iniciado la alimentación. O sea, no hubo diferencia en cuanto a la prevalencia de la alergia. Y ellos acá dividieron por peso: menor de 1000, menor a 1500, 1500 a 2500 y los más chicos respecto a los mayores de 2500. Los síntomas cutáneos fueron mayores en los menores de 1500. Esta es otra teoría de las que se ha desarrollado y que llaman a tener cuidado también en cómo se hidrata la piel de estos niños tan chicos, porque a veces se sensibilizan por vía tópica. Y los vómitos fueron mayores en los niños mayores de 2500, y la sangre en deposiciones también fue más frecuente en niños más grandes versus los niños
menores de 1.000 y 1.500. Ya, el residuo gástrico sí se vio incrementado de manera significativa en los más pequeños versus los más de mayor peso. O sea, si hay una diferencia de presentación según el peso y según la edad gestacional de ambos. Aquí no estaba clasificado por edad gestacional más que todo por peso. Entonces la pregunta es: ¿qué pasa en los prematuros? Este es un estudio asiático que evaluó en una unidad neonatal y compararon los recién nacidos con alergia prematuros versus los recién nacidos de alergia. Fue un estudio retrospectivo, 2.116 nacimientos, de los cuales 24 fueron con una fuerte sospecha de APLB. Esta incidencia de ellos fue bastante baja en relación a la otra del mundo, que era alrededor del 1%. La mitad de ellos fue prematuro, con una edad gestacional promedio de 31 más 3 semanas y un peso promedio de 1.650. Y los otros 12, o sea, el otro 50% eran de término, con una mediana de 38 semanas y un peso que bordeaba los 3 kilos. Ellos encontraron que entre sus pacientes no hubo diferencia en los síntomas y el tiempo hasta el inicio de la alimentación entre ambos grupos. Sí hubo una diferencia en cuanto a la mediana de la edad postnatal de los síntomas. Entonces ellos vieron que en los prematuros la presentación fue más tardía de forma significativa versus a los pacientes de término, que fue más precoz. Y aquí ellos lo graficaron y destaca acá que en los prematuros todos los que hicieron síntomas de APLB fueron después de las 32 semanas de edad gestacional corregida, versus los otros que partían desde los primeros meses. Entonces concluye que, bueno, que si bien su incidencia fue baja, todos los pretérminos lo desarrollaron después de las 32 semanas, lo que sugeriría que la alergia requiere cierto grado de maduración inmunológica para poder desarrollarse. Y esto está demostrado también por estudios anteriores, en los cuales se veía que estos prematuros extremos principalmente tenían un sistema inmunológico y de respuesta inflamatoria disminuida. Por eso explicaría que antes de esta edad es difícil que se desarrollen síntomas de alergia, y si un niño presenta síntomas uno tendría a pensar que es más bien una enterocolitis infecciosa de otra causa más que de tipo alergia. En cuanto, eso como generalidad, en cuanto a la APLB y EMOC, yo sé que han habido varias reuniones de EMOC, así que no lo voy a repetir, pero es la disminución del contenido mineral óseo, ¿cierto? Y que se presenta generalmente con una hipofosfemia precoz. Solo para recordar algunos de los mecanismos que alteran la absorción de calcio, ya que lo vamos a relacionar después con las fórmulas. Tenemos que la acidez gástrica es uno de los factores necesarios para la absorción de calcio. Así también el tipo de leche. Se ha visto que si bien el contenido de micronutrientes puede ser menor en la leche materna, la absorción es bastante diferente. Así, por ejemplo, una leche humana tiene una absorción de alrededor del 49% versus el 20% de la fórmula, esto respecto al calcio. Y cuando se suplementaba la vitamina D, esta diferencia se mantenía, alrededor de un 70% de la leche materna versus las fórmulas que llegaban solo a un 32%. O sea, no da lo mismo la alimentación que le estamos brindando al niño. El uso de drogas también, que a veces se nos olvida, el uso de teofilinas disminuye la absorción de calcio, y también como el uso de esteroides de forma prolongada. En cuanto al fosfato, se ha visto que también leches en base a soya alteran la absorción de este mineral, y otros factores como la ausencia de lactosa, por ejemplo, también es un factor determinante en la disminución de la absorción. O sea, todas estas fórmulas que son libres de lactosa sería un factor importante para la absorción de fósforo que se vería limitada. Entonces, en los prematuros tenemos varios factores de riesgo asociados a EMOC solo por el hecho de ser prematuros. La exposición a medicamentos, diuréticos, corticoides, metilxantinas, periodos de inmovilizaciones prolongados, al par prolongado, retraso en alcanzar el aporte integral total, aportes o absorción insuficiente, muchas veces lo tenemos con lactancia sin fortificar, o se asocia a comorbilidades gastrointestinales que determinan mucho tiempo en regeneración, y además colestasis. Entonces el screening, ¿cierto? Sabemos que lo hacemos a los menores de 1.500, en nuestro caso menores de 32 semanas, alta prolongada, aquellos que no reciben fortificación o algún medicamento que pone en riesgo la mineralización ósea. Sin embargo, surge la pregunta si en aquellos niños quizás que no cumplen estas características, pero que los tenemos utilizados, o sea, no es un recién nacido sano, que está con uso de fórmula aminoácidica, ¿hay que de igual forma aplicar este screening? Y esta pregunta surge en base a un reporte de casos que se publicó en el año 2017, que fueron con niños que estaban alimentados con fórmula Neocre.
En ese caso, fueron un estudio de distintos centros de América del Norte y de Irlanda, en el que empezaron a ver de forma retrospectiva que había niños que se habían debutado con fracturas fémur, fracturas de húmero, etc., fracturas bastante severas, algunas con fracturas múltiples, y empezaron a ver que el factor común era que habían estado con fórmula aminoácidica. Cabe destacar, sí, que estos no eran niños sanos, eran niños con alguna comorbilidad, alergia severa, algunos alimentados por yeyunostomía, gastrostomía, y la mayoría de ellos usaba inhibidores de bomba o antiácidos. Lo que destacaba era, como dije, todos usaban Neocate, tenían un aumento de la fosfatasa con una absorción renal conservada, o sea, no iba por ahí el tema del raquitismo, y en el 94% de los casos, como dije, había fracturas. Y la mayoría de ellos mejoró con la adición de suplementos y muchos de ellos solo con el cambio de fórmula. Le cambiaron la fórmula y mejoró el raquitismo. Ellos, lo malo que en este estudio, ahí como vemos las distintas características, lo único significativo que ellos tenían era, bueno, como dije, alrededor del 90% usaba inhibidores de bomba y todos se alimentaban con la misma fórmula, no había alteraciones de crecimiento en la mayoría de ellos y tampoco había diferencia de hombre y mujer. Ellos no hicieron diferencia en cuanto a si habían sido prematuros o no, pero dentro de los casos que informaban destacaban dos que sí habían tenido antecedentes de prematurez, y en uno de ellos, una niña de 3 meses que había sido de 28 semanas, debutó con una hipofosfemia de 2,9 y una elevación de fosfatasa sobre 1000. Y esto fue a las 6 semanas de haber iniciado el tratamiento con Neocate. O sea, fue bastante precoz y antes de la mayoría de los otros niños de término. Y otro de 8 meses, que había sido de 31 semanas, que había iniciado a los 2 meses Neocate y que debutó con una fractura de tibia. Fosfatasa de 1500 y un score de 2,9. Este niño, la primera niña se le cambió la fórmula y se le dejó jarabe de fosfato, y al otro niño solo se le cambió el Leper sin suplementación. Aquí vemos un ejemplo de uno de los pacientes, que esta era su curva del rojo de fósforo, fosfatasa y calcio. Cuando partió el Neocate, bajó ya a las 2 semanas desde que lo inició, bajó rápidamente los niveles de fósforo y aumentaron progresivamente los niveles de fosfatasa. Y aquí fue el cambio de leche sin suplementación y se vio que recupera el fósforo, baja la fosfatasa. El calcio tiene una pequeña variación, pero vuelve a lo normal. Este fue un seguimiento que se le hizo a este estudio del 2018, que se publicó en 2020. Si bien no pudieron seguir a todos los niños, pero se vio que solo con el cambio de leche, los que se habían recuperado y no habían vuelto a presentar signos de raquitismo. O sea, no había una absorción, una alteración de la absorción o una falla a nivel renal o de alguna otra hormona que hubiera explicado el tema del raquitismo, sino que básicamente fue el cambio de fórmula lo que los ayudó. Entonces, ¿qué se planteaban ellos como hipótesis de esta hipofosfatemia que determinaba un raquitismo posterior? Planteaban que los problemas de precipitación en cuanto a las sales de fosfato y de calcio no serían la explicación, ya que habían otras con las concentraciones similares en que no pasaba esto que sí se veía con el Neocate. El fosfato utilizado en Neocate, la diferencia con el Elocate, que era uno era fosfato de calcio difásico, mientras el otro usaba fosfato cálcico y fosfato de potasio. Pero en el fondo había diferencia de sales que podría explicar algo de esto. Claro, que el aumento del pH se sabía que afectaba negativamente la solubilidad tanto de calcio como fosfato, pero en todos estos casos no hubo modificación del tratamiento, o sea, se mantuvo el omeprazol, la ranitidina, etc., y respondieron igual. Entonces sería un factor como excluyente en este caso. Y que la elevación del fósforo después de la suplementación o el cambio de fórmula demostró que la capacidad de absorción del intestino estaba intacta, o sea, no era eso. Entonces se quedaron con bastantes dudas respecto a por qué se producía esto. Bueno, después de esto, Neocate sacó un comunicado que ya lo borraron de su página, en el cual hicieron el cambio de fórmula a la que ahora es la Neocate LSP, que es la que contamos actualmente y que supuestamente dice que cubre el requerimiento de todas las edades y de todos los niños de forma completa. Eso es lo que ellos informan. Sin embargo, a finales del 2018 se publicó otro estudio
que en un periodo de 9 meses usando el Neocate LSP, esto fue en un solo centro, aparecieron 10 casos del mismo tipo de raquitismo hipofosfémico, o sea, con la fórmula ya cambiada. De estos 10, 8 habían sido prematuros, con edades entre 25 y 34 semanas, o sea, no habían solo niños prematuros externos. 6 de ellos habían estado con inhibidores de bomba por reflujo, habían tenido un raquitismo radiológico con una medida de 8 meses, el menor de ellos había sido a los 3 meses. Todos tenían las mismas características típicas del raquitismo hipofosfémico, todos tenían buena respuesta a nivel de reabsorción tubular, y la suplementación con fosfato o el cambio de fórmula llevó a la normalización de los niveles de recuperación ósea. Entonces también lo mismo, es una causa reversible y se descartaría que sea una falla intestinal, sino que hay algo con la absorción de las sales de fosfato principalmente. Y ahí ven como todos los niños estaban con el LSP, incluso algunos aumentaban hasta el 20% de concentración. Claro, ¿y el Aminomed? Ahora vean, no es solo el NEO que tiene que presentar el leche. Okay. El año 2021, el año pasado recién salió un caso, es solo un reporte de casos lamentablemente y no han aparecido otros todavía, hasta lo último que busqué, que se vinculaba al uso de Aminomed. Este fue un caso reportado de Argentina. Pero en Chile también se han visto casos que no están publicados, pero en relación a Aminomed. La que no se ha visto en relación ni a Ellecker, que se usa menos, y al Famil. Pero han habido niños sanos que han debutado con fractura espontánea, extremidad inferior, brazos, etc. Que supuestamente están juntándose niños aquí en Chile para publicarlos porque han sido bastantes en el último tiempo. ¿Pero esos son los más prematuros o cabros de término? Hay de todo, y principalmente los de término son asociados a usos de altas dosis de someprazol, lansoprazol, que se ha visto como el factor de riesgo. Sí. Mira qué bueno. Entonces, ya, este es el reporte de casos de Argentina, que era con Aminomed, que era la diferencia con los anteriores. Este era un niño de 36 semanas y lo ponen como adecuado, sin embargo, cuando uno lo ve en las curvas, iba entre P3 y P10, era un embarazo gemelar, la otra bebé no tuvo ningún problema. Este niño estaba diagnosticado con una PTB desde el mes de vida y su síntoma principal era el reflujo gastroesofágico de difícil manejo. Primero estuvo con dieta de exclusión, que no tuvo buena respuesta, se pasó una fórmula extensamente hidrolizada y luego una aminoácida que fue la Aminomed. Usaba bastantes fármacos, usaba inhibidores de bomba, bloqueadores de H2 y en el último tiempo además había asociado hidróxido de aluminio. Estaban con 3. Y este niño tiene un calcio de 9,9, un fósforo de 3,2, una fosfatasa que llegaron a los 937, una vitamina D que estaba dentro del rango, una buena absorción tubular de fósforo, la paratonina no estaba en resultado y este niño empezó con dolor en una de las extremidades. Impotencia funcional, el niño gateaba, dejó de gatear, radiografía, fractura. Y retrospectivamente empezaron a ver todo eso. Empezaron a ver radiografías previas y ya encontraron que tenía signos de raquitismo de forma precoz, después del uso de esta fórmula. Así uno calcula, esto no está escrito en el paper, pero lo saqué como según el peso que informaba. Este niño recibía alrededor de 300 miligramos de Aminomed y 260 unidades de vitamina D, y al parecer no se suplementaba de forma adecuada. Y esto le daba nada de aportes de calcio por kilo día, más la alimentación complementaria que no estaba cuantificada. Así que, ¿qué se hizo? Se trató por un par de semanas con calcio y fósforo, se reintrodujo de forma gradual lácteos, se cambió, primero se pasó fórmula extensamente hidrolizada y al final ya pudo volver a una dieta normal, se disminuyeron los antiácidos y a los 3 meses lograron una recuperación de examen, mejoría en peso y talla y al final se suspendieron los antiácidos, quedando solo con el inhibidor de bomba. Así que plantean ellos que si bien todas las fórmulas tienen aportes similares de calcio y fósforo, claro, podría haber esta misma absorción desigual entre las distintas sales, que podría ser la única explicación, y que ellos plantean sí que el medio ácido sí influiría. Pero como vimos en el reporte anterior, decían que no le sacaban los medicamentos, respondían igual, así que al final siguen quedando dudas. Respecto a eso, no se han podido hacer estudios experimentales clínicos en niños porque sería poco ético. Así que este estudio lo encargó Nutricia, que son los de Neocate,
para ver en laboratorio cómo era la biodisponibilidad de sus sales frente al LT. Entonces ellos planteaban que las sales con una alta solubilidad, que sería el glicerofosfato de calcio y el fosfato de potásico, tendrían una mejor absorción versus otras sales con menor bioaccesibilidad. Y estas sales de buena absorción son las que tiene el actual Neocate LSB, versus el LT que tiene estas sales de menor absorción. Pero encontraron que no hubo diferencia significativa respecto a la diferencia en sales. Solo un poco en el calcio les dio significativo, pero poco, una absorción de 17% versus un 12%, que bastante menor si recordamos lo que tenía la leche materna. Y en cuanto a las sales de fosfato, no hubo ninguna diferencia significativa en ambas leches. O sea, ahí tira un poco por la borda el tema de la sal. Y buscando, otra de las probables explicaciones está en este estudio que también fue publicado a finales de 2018 que habla del palmitato. Este estudio fue para ver cómo la mineralización y crecimiento óseo en niños con fórmulas enriquecidas con el SN2 palmitato, que es el que tiene la leche materna, versus la leche de fórmulas en el que predomina generalmente el SN1 y el S13. Ellos vieron que cuando aumentaban el contenido de SN2 palmitato en las fórmulas infantiles, que hasta el 70% de lo que tiene la leche materna, mejoraba la absorción de calcio y de fósforo en las fórmulas infantiles, lo que concordaba con resultados previos, y ellos evaluaron a los 4 meses de edad que había aumentado significativamente el contenido de mineral óseo en los niños que recibían esta fórmula enriquecida con SN2 palmitato versus la fórmula estándar. Eso lo explicaría porque, al parecer, la disminución de estas, del SN1 y el SN3, estos serían los que forman jabones. Y la formación de jabones sería lo que haría que precipite y se elimine finalmente el calcio y fósforo, que limitaría la absorción. Entonces, el tener disminuido estos dos palmitatos, aumentando el N2, sería lo que finalmente generaría una menor absorción. Entonces, al parecer, esto indica que va más por el tema del palmitato más que por el tema de las sales. Entonces, la recomendación es cierto, tenemos recomendaciones de vitamina D, recomendaciones de calcio, que la Academia Americana de Pediatría tiene un poco más que la ESCAN en calcio, y en fósforo al revés, la ESCAN tiene un poco más respecto a la americana. La Neocate es la Neocate Infant, que es como la gringa, tiene un contenido de sodio, de calcio, de 522 por 100 gramos y de fósforo de 392, perdón. Entonces yo hice aquí un ejemplo, un niño de 2 kilos que toma 150 cc por kilo solo de fórmula al 14%, que es como la preparamos acá en el hospital, le aporta 109 miligramos kilo. O sea, aquí nos quedamos bajos respecto a las recomendaciones que están dadas. Y de fósforo, si bien estamos bien, también estamos en el límite intermedio bajo. Y aquí tenemos las sales que habíamos nombrado previamente. Si comparamos una tablita con las otras fórmulas, la que tendría mayor aporte en cantidad sería la LK, pero tampoco es tan significativa la cantidad de calcio, tampoco la de fósforo. Y si bien recordamos, el LK tiene el problema que tiene aceite de soya, que algunos niños reaccionan también a la soya. Y en cuanto a las vitaminas, a la vitamina D también, que es la que tiene mayor aporte. Y alfamino, si bien tiene menor aporte, es la que no se ha visto con alfamino estos temas de raquitismo, al menos los que están informados. Entonces, en cuanto al palmitato, ¿cuáles son las fórmulas que tienen? Informado al menos, LK, alfamino y Neocate LSP, pero no informan en su contenido cuánto porcentaje. Yo mandé un mail preguntando cuáles eran las concentraciones porque no lo informaban sus tablas y nadie me respondió. Así que solo está informado que tiene. Me dejaron en visto. Llamé como representante de noticias, dijo, no sé, lo voy a preguntar a mi jefe. El jefe me dijo, lo estamos averiguando. Hasta el día de hoy no me ha respondido. Entonces, resumen, falta evidencia para entender cuál es el mecanismo por lo cual se producen estos casos de raquitismo y de fractura. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Identificar a aquellos niños a PLB con factores de riesgo. Yo considero que sí deberíamos identificar a nuestros prematuros, ya que tienen otros riesgos asociados a EMO. Si les sumamos la fórmula, deberían caer en este grupo de riesgo. Y no solo los extremos, ¿ya?
Y también así niños no prematuros, pero que tengamos usando alta dosis de inhibidores de bomba, por ejemplo, también deberían caer en este grupo y deberíamos ingresarlos al screening de EVE. Los que tuvieron bajo peso de nacimiento sin ser prematuros, comorbilidades asociadas, fármacos como dijimos, inhibidores de bomba, también aquellos niños que usan metilxantinas de uso prolongado a dosis altas, corticoides. Entonces a ellos deberíamos incluirlo en el screening precoz, al menos cuando inician fórmula aminoácida. ¿Cómo se sigue? La verdad que la evidencia nos muestra cómo continuar este esquema. Nutricia sacó una recomendación en el 2016 que dice que habría que hacer un screening en aquellos niños con comorbilidad, aunque sean de término, a los 6 meses de iniciar la fórmula. Pero como vimos, había casos que eran a las 2 semanas, a los 2 meses, ya eran niños con fractura. Entonces a los 6 meses yo creo que es demasiado lejano, hay que hacerlo antes. Y el seguimiento sería mensual o trimestral dependiendo de los factores de riesgo asociados, ¿cierto? En niños sanos tampoco hay como sanos con alergia, tampoco hay una guía de cómo hacer el control, hay solo un estudio publicado, pero que la verdad que es súper cerrado porque fue encargado también por Nutricia. El seguimiento fue solo de 16 semanas y ellos indicaban que no había que hacerle seguimiento a niños sanos, pero se ha evidenciado que sí hay reporte de niños sanos. Entonces se recomienda, así como recomendación de expertos, que niños sanos con algún fármaco asociado habría que hacerle un seguimiento con un basal y seguimiento según la evolución al menos trimestral, pero no hay una evidencia respecto a eso. Entonces, ¿qué más podemos hacer nosotros? Suplementación precoz en niños con factores de riesgo de forma individualizada, llevando los aportes al límite de lo recomendado, porque ya, si bien nos va a dar un nivel alto con la fórmula, esa absorción es súper limitada. Entonces tenemos que irnos a niveles más altos, pasando incluso las recomendaciones, y aumentar rápidamente las concentraciones de fórmula. O sea, como dijimos, acá preparamos al 14. Yo creo que la idea sería al menos 48 horas bien tolerado, pasarnos al 16. Y ir viendo cómo va la evolución, incluso llegar al 18, y ahí evaluar si requieren los suplementos o no, ya que como sabemos los jarabes a veces se demoran bastante. Pero yo creo que al menos deberíamos quedarnos en estos niños con factores de riesgo. El menor porcentaje sería 16, ¿sí? Porque se sabe que con menos no llegamos a los acuerdos. Si la madre está en línea de exclusión, fortificar la leche materna con fórmula aminoácidica, eso lo podemos hacer, porque no lo podemos poner en otro fortificante, pero sí podemos agregar la leche materna en la fórmula aminoácidica o los suplementos a recién nacidos. Siempre evaluar los aportes de forma individualizada, y como dije, a veces nos vamos a pasar de los aportes, pero como la absorción es tan baja, como vimos en estas fórmulas que era menos del 20%, probablemente vamos a requerir más. Y no olvidar la suplementación a las mamás según las restricciones que están. Y esa es mi alergia.